Hola, estamos en la semana número 2 del día lunes de nuestro estudio, confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lamentaciones capítulo 1, los versos 3, 4 y 12. Nuestro devocional estará en el libro de Lamentaciones capítulo 1, el verso 12. Vayamos a nuestras citas y dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. ¿No os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Amén. Palabras claves: conmueve, mirad, ved, dolor, Jehová, angustiado. A pesar de que Jeremías fue puesto por Dios para llamar a su pueblo al arrepentimiento, ellos no le escucharon. Decidieron permanecer en el pecado y sufrieron las consecuencias. En el capítulo número 1 del libro de Jeremías, estos versos nos hablan de amor, de misericordia, de gracia, pacto, pecado, idolatría, apostasía, adoración pervertida. Observamos información, nos sitúa en Jerusalén. Hay dos cosas que nos dice este verso. Nos informa que era grandemente entre las naciones Israel. En otras traducciones le dicen que era como la reina entre las naciones y que ahora es esclava. También observamos que nos informa que antes estuvo llena de gente y que ha quedado sola, desolada. Esta ciudad que era tan popular. En el verso número 2 observamos que nos informa su estado. Dice que lloraba, estaba desconsolada, lo hacía por las noches, y también nos dice que no había nada que la consolara, estaba sola. Los que fueron sus amigos la habían traicionado, se convirtieron en sus enemigos. Así que, de ser especial, única en las naciones, quedó en ruinas y desolada. Estas, a las que consideraba amigas, la dejaron sola. De princesa pasó a esclava y de amigos pasaron a ser enemigos. Así que toda la libertad que tenía en todos los sentidos se había modificado, se ha acabado. Todas las bendiciones se acabaron. En los versos del 3 al 5 observamos que después de dolor y sufrimiento, ahora Judá fue llevada cautiva. ¿Por qué Judá fue llevada cautiva? Recordemos que en el mes quinto, a los 10 días del mes, era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó toda edificación grande. Jeremías 52, los versos 12 y 30. Así que por 70 años
como ya se había profetizado, serían llevados cautivos a Babilonia. En el libro de Deuteronomio dice que el extranjero que estaría en medio de ti se levantará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. También observamos la percepción de ellos. Dicen que el Señor actuó como su enemigo. En los versos 6 y 7 observamos que todo por lo cual se caracterizaba Jerusalén, su majestad, su hermosura, su esplendor, de todo fue despojado, como venado frente a la hiena. Fue atacado, despojado, desbaratada, dejada mal y herida. Dejó su sitio seguro por aquello que creyó, o por aquellos en quien creyó que eran seguros, que eran sus amigos. También observamos dos cosas importantes. Una, Jerusalén tenía nostalgia de su pasado y de sus buenas bonanzas. Dos, se acuerda de aquellos días cuando cayó en manos del adversario. Recuerda el maltrato. En los versos del 8 al 10 observamos que Jerusalén se deshonró, pecó, fue exhibida y rechazada, humillada. Sus amigos la despreciaron, fue despojada de todo lo que tenía. En los versos del 11 al 15 observamos ese sentir, ese dolor, la causa de ese sentir y de ese dolor, la situación y cómo se consumía por dentro. También observamos que todas sus transgresiones fueron como atadas a su cuello por Dios, entretejidas, y esto los debilitaba. También observamos que reconocen su mal proceder y que al enfrentarse con Dios perdieron la causa. Esto me hace recordar la vida de Ruth y Noemí. Ruth la moabita. En el capítulo 1 del libro de Ruth dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaráis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? El libro de Ruth, al igual que el libro de Lamentaciones, nos habla de la gracia y misericordia de Dios, aun cuando Noemí, Ruth y los que eran de Jerusalén, de Judá, que perdieron todo, hasta las familias y todo lo que poseían, ellos aún tenían vida. En los versos del 16 al 22 nos dan las razones de su lamento, la causa de su llanto, y es al darse cuenta que sus acciones los separan de Dios. Ellos están lejos de su seguridad, de su protección. Están atribulados, cansados, llorando amargamente la pérdida de sus hijos. Cómo sus enemigos los han rodeado, se han apoderado de ellos, de todo lo que poseían. Se adueñaron de todo, se burlaron de ellos y de su deshonra. Pero aún ellos guardan la esperanza de que Jehová es justo y están levantando su queja frente a Jehová, exponiéndola a Él, exponiendo a sus enemigos, y saben que Él los escucha, saben que ellos hicieron mal. Ellos han levantado esta queja a Dios. Ellos saben que Dios es justo. Ellos saben que Dios los oye, los ve, y que no va a pasar a injustos por justos. También nosotros observamos que Jeremías explica que no había sitio seguro para ellos, ya
ya fuera en la calle o en la casa, se encontraban la muerte. Hoy el estudio me hace reflexionar en Dios. Siendo Dios, nos busca. Reflexiono en el profeta Jeremías, en su mensaje al arrepentimiento, en que si no te arrepentías, vendría el juicio de Dios. Reflexiono en el dolor, en la pérdida, en el castigo, en la cautividad por 70 años. Reflexiono en la destrucción, en el despojo, en la pérdida de familia, en la soledad. Reflexiono en que hoy somos exhortadas, instruidas, así como Israel nos puede pasar a nosotras si no escuchamos el mensaje o el llamado de Dios. Reflexiono en el cuestionamiento de Israel, en cómo se sentía, que pasaban y no se interesaban si sufría y sabían que había aflicción. Y reflexiono en que ellos tenían el conocimiento de que esta aflicción venía por parte de Dios, del Señor. Reflexiono en Israel, en el remanente, en nosotros, así como ellos. Gracias a las misericordias del Señor, no hemos sido consumidas. Dios sigue bendiciéndonos, protegiéndonos o guardándonos. Nuestra vida está bajo su cuidado. Reflexiono en el sufrimiento, en cómo Dios busca captar nuestra atención, así como buscaba captar la atención de Israel. Quiere mostrarles el pecado. Y donde hay pecado, Dios ofrece gracia. Dios ofrece redención. Así como ellos, nosotros somos instruidas a observar esta gracia y redención en nuestras vidas a través de Jesucristo y cómo nuestro pecado lo llevó a la cruz. ¿Estamos observando la misericordia de Dios para los judíos? ¿La misericordia de Dios para nosotros? ¿Estamos observando que al ser afectados están siendo parte de ese llamado de Dios, de esos planes que Él tiene, que son mejores que los nuestros? ¿En quién estaba confiando Israel? ¿En Dios? ¿O en lo que poseía? ¿O en sus amigos? ¿O en lo que sentía? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, por mostrarnos que la obediencia o la desobediencia tiene un fruto y en ocasiones no nos va a agradar. Gracias, Padre, por ese llamado a Israel, pero también a toda la humanidad. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de rectificar nuestros caminos y de volvernos a ti. Gracias porque aún en nuestro lamento, ahí estás tú, a nuestro lado, ofreciendo y cambiando nuestro caminar, esperando que dispongamos nuestro corazón a ti. Ayúdanos, Padre, a traer sabiduría a nuestros corazones, que si hemos errado el camino, podamos rectificarlo y regresar a ti, darnos cuenta a tiempo. Ayúdanos, Padre, que aún en nuestra pérdida sigamos firmes en ti y esperando por ti. Y que cada mañana dispongamos nuestro corazón a ti, a buscarte, a obedecerte, a seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Por Elianes Martínez, desde Panamá. ¿Ustedes, todos los que pasan por el camino, no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Lamentaciones
1:12. La ciudad destruida, saqueada, sus habitantes muertos, cautivos y objetos de la burla y humillación de todos los que presenciaban su desgracia. Un panorama desolador. El escritor señala a Dios como autor de esta tragedia. Él no trajo un castigo liviano sobre su pueblo, sino que, con una ira ardiente, dio el pago por sus constantes infidelidades, como ya les había advertido desde los tiempos de Moisés. Deuteronomio 28. Para muchas personas, creyentes o no, es difícil concebir la idea de un Dios que ama y que a la vez guarda ira para sus propias criaturas. Y esto sucede porque entienden la ira desde un punto de vista humano, una que actúa bajo el pecado y sin medir consecuencias. Sin embargo, en Dios, al igual que su amor, misericordia, gracia y fidelidad, su ira es perfecta, de manera que ejerce su voluntad con justicia. Y esto va más allá de nuestro entendimiento y capacidad. Dios se revela a sí mismo como santo, y es a partir de esa naturaleza que resulta imposible que el Señor sea indiferente a la maldad y que deje de aborrecer a quienes se deleitan en ella, puesto que no hay comunión entre Él y los hacedores de maldad. Lo incomprensible no es la ira de Dios, sino la manera en que vemos el pecado, muchas veces justificándolo o excusándolo y esperando que Dios aminore las consecuencias o lo pase por alto, pero sin arrepentimiento. Eso es imposible. No debemos confundir las pruebas con la ira de Dios. Por ejemplo, Job, que fue justo, fue probado con múltiples dificultades y pérdidas, pero permaneció fiel a Dios. Pero por otro lado, vemos que el pueblo de Israel no guardaba los mandamientos del Señor, amaron más el pecado y por eso fueron entregados en manos de sus enemigos, como consecuencia justa por su necedad. Lo que les trajo escarnio, tristeza y dolor. Dios muestra cada día su gracia y misericordia sobre todos los hombres. Mateo 5:45. Salmo 145:9. Nos llama al arrepentimiento de manera constante y nos advierte las consecuencias de vivir de espaldas a Él. Romanos 1:17-20, 2 del 2 al 16. A los cristianos, la ira de Dios debe movernos a guardarle un temor reverente, amándolo por salvarnos del castigo por nuestros pecados a través de Jesús, quien más allá del dolor físico en la cruz, sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. La ira de Dios nos debe dar esperanza. Descansamos en que Él pagará a cada uno según su justicia. Mientras, debemos seguir orando por los que nos adversan, entregando todo a Dios. Debe hacernos proclamar con fidelidad y urgencia el Evangelio, anunciando la paga del pecado y al único que puede salvarnos de ella. Oh Señor, enséñanos a amarte y esperar tu justicia, de modo que te obedezcamos siempre. Amén. Gracias, Dios los bendiga.